Dios les bendiga, hermanos, Dios les guarde. Les habla su hermano Cruz Serrano. En esta mañana doy gracias a Dios por darme la oportunidad de dirigirme a ustedes, pues, a través de este grupo, para compartir con ustedes una porción de la palabra de Dios, y que seamos, pues, bendecidos a través de esta palabra. Amén, hermanos queridos. Y pues la reflexión de esta mañana está centrada en el capítulo 3 del libro, la epístola a los Efesios, que dice de la siguiente manera, dice: por lo cual pido no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, los cuales son vuestra gloria. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia de los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a la riqueza de su en el hombre interior por su espíritu. Amén. Gracias damos, Señor, por esta tu palabra, Padre Santo de la gloria. Aleluya. Aleluya. Entonces, vemos al apóstol Pablo orando por los hermanos que estaban allá en Éfeso, haciendo siempre, pues, hincapié en lo que es la intercesión, en lo que es el clamor por su pueblo, por su obra, por los hermanos. El apóstol Pablo orando para que fuesen fortalecidos en el hombre interior por el Espíritu Santo de Dios, porque necesitamos de la presencia continua, permanente de su Espíritu, pues, para poder ser testigos e instrumento en sus manos de su obra. Amén. De su obra que como hombre dejó inconclusa, bendito el Señor, para venir un día como hombre glorificado, pues, a terminarla, como nos lo enseñan las Escrituras. Pero en este espacio de tiempo, pues, vemos que Él nos dejó una promesa. Nos dejó una promesa diciéndonos que no nos iba a dejar solos, sino que enviaría al Espíritu Santo de la promesa, bendito Dios, para que estuviese con nosotros, como Él lo dijo allá en el libro de Mateo, capítulo 28, que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, pues, a través de la persona de su Santo Espíritu. Bendita sea la gloria de nuestro Dios. Entonces, el apóstol Pablo orando, pues, para que fuesen fortalecidos los hermanos en el hombre interior por su espíritu, y esa es una oración que no nada más se circunscribía allá a los hermanos de Éfeso, sino también, pues, nos alcanza a nosotros, bendito Dios, porque tenemos que ser fortalecidos en el hombre interior por el Espíritu Santo para poder ser testigos de la gloria, de la grandeza, de los hechos portentosos de nuestro gran Dios y Salvador Jesús. Entonces, nosotros podemos verlo que en el primer libro, en el libro de los Hechos, en el capítulo 1, vemos cuando, pues, el Señor cumple la promesa de derramar su espíritu sobre toda carne. Bendito el Señor, que es una promesa con un cumplimiento parcial. Bendita sea la gloria de Dios, puesto que el Espíritu Santo de Dios también en los postreros días, como está escrito en el libro del profeta Joel, capítulo 2, dice: se derramará sobre toda carne. También, pues, haciendo alusión al
pueblo de Israel. Pero entonces, ahorita el Espíritu Santo en este tiempo está obrando, bendito sea el Señor, en todos los que creen y reciben a Jesús como su único y suficiente Salvador, y pues llenándole con su presencia para que sean testigos. Bendita la gloria de Dios. Y eso fue lo que tuvo cumplimiento en el libro de los Hechos. Amén. Ya el Señor venía pues anunciándole, bendito el Señor, y diciéndole, preparándole para el día en que esa experiencia del recibimiento de su Espíritu fuese recibida, valga la redundancia, pues con mucho regocijo, con mucho beneplácito. Amén. En el capítulo 24, antes del Señor irse, a ser ascendido a los cielos, el Señor se lo dijo, 24:49, le dijo el Señor: he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Entonces los discípulos pues fueron, una vez que vieron al Señor partir a la presencia de Dios para sentarse a la diestra de la majestad del Padre, fueron allá a Jerusalén, y estando 10 días después de que el Señor se fue, fueron investidos del poder de lo alto para poder dar testimonio de la grandeza y de los hechos portentosos del Señor, porque el hombre de manera natural pues es imposible que pueda ser testigo, bendito Dios. Entonces ellos fueron testigos de lo que vieron, de lo que palparon sus manos, de lo que vieron sus ojos, tocante al verbo de vida, como dice el apóstol Juan, y fueron pues escogidos para tal misión, para tal ministerio. Entonces vemos en el capítulo 1 cumpliéndose esa promesa. En el libro de los Hechos fueron revestidos del poder de lo alto. Dice que estaban todos unánimes, reunidos en un solo sentir, en una misma mente, en un mismo parecer, que es importante hacer una connotación respecto a este punto, pues, donde la iglesia tiene que permanecer junta, unida, unánime, porque una cosa es que estemos juntos y otra cosa es que estemos unánimes, que seamos de un mismo sentir, de un mismo parecer, sabiendo que tenemos un mismo espíritu. Y ellos estaban ahí pues en esa dimensión del espíritu, en ese sentir, y una vez que están allá en el aposento alto, dice la Biblia que se derramó el Espíritu Santo de Dios, y pues comenzaron a hablar en otras lenguas, y según el Espíritu les daba que hablasen, bendito Dios. Y es donde se levanta pues entonces el apóstol Pedro, lleno ya del Espíritu Santo, y anuncia aquel gran mensaje en donde todos los que habían venido de diferentes lugares pues pudieron oír el mensaje y pues ser compungidos, ser entristecidos, ser traspasados por aquella palabra que es como espada de doble filo, que penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne las intenciones más profundas de los corazones. Aquella palabra pues dada por este hombre lleno del Espíritu Santo de Dios, pudo redarguir y traspasar aquellas personas y darse cuenta de cuál era la condición de ellos en ese momento ante la presencia y ante la verdad de su estado espiritual en cuanto a la palabra y a Dios se refería en aquel momento. Pudieron pues darse cuenta, y entonces se compungieron, se entristecieron, se dieron cuenta a través del mensaje ungido por el Espíritu en la persona de Pedro, y dijeron: varones, ¿qué vamos a hacer ahora? Matamos al hombre. Se dieron cuenta
matamos al hombre. Y Pedro pues los encamina a que se arrepintieran, ¿verdad? Para que pues pudiesen ser borrados sus pecados y viniesen tiempo de refrigerio en la presencia del Señor. Y pues fueron bendecidos con la promesa de la salvación. Amén. Pero lo que nos vamos a enfocar en esta mañana es en la actitud, ¿verdad? O nos vamos a enfocar es en la fortaleza que debemos nosotros recibir para dar testimonio, buscando una plenitud mayor, una plenitud mucho más amplia de esa llenura del Espíritu. Por eso es que Pablo le dice a una de las iglesias, no os embriaguéis con vino, antes sed lleno del Espíritu Santo de Dios. Entonces es una llenura continua, una llenura permanente y continua. Bendito el Señor. Entonces resulta que aquí el apóstol Pedro se levanta y da ese mensaje, se convierten 3,000 personas, bendito sea el Señor. Pero después y vemos pues que ellos siguieron predicando, y vemos en el mismo libro de los Hechos, al apóstol Pedro y al apóstol Juan, cuando ellos van subiendo, ¿verdad?, a la hora novena de la oración, y van a orar al templo, y pues se consiguieron a un hombre que hacía mucho tiempo estaba allí postrado, y él, cuando Pedro y Juan van entrando, él se los queda mirando y pues les tiende la mano para que le diesen alguna moneda. Pero Pedro y Juan dice que llenos del Espíritu le dijeron: no tenemos ni oro ni plata. Pedro y Juan, dice, subían junto al templo a la hora novena de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna a los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él los estuvo atento, esperando recibir algo de ellos. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, lo levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y sentando pues en pie, anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocieron que era el que se sentaba a pedir limosna y la puerta del templo, La Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Bendito Dios. Y teniendo entonces a Pedro y a Juan asido, dice que había sido sanado todo el pueblo atónito, concurrió a ellos al pórtico de Salomón. Bendito el Señor. Viendo Pedro esto, respondió al pueblo y le dijo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿Por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nosotros, nuestro poder o piedad, hubiésemos hecho esto a este hombre? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo, al justo, y pediste que se os diese a un homicida. Y mataste al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él le ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Bendito sea el Señor. Entonces, una vez que Pedro y Juan pues son llenos del Espíritu, con todos los que estaban esperando allá en el aposento alto, tuvieron esa valentía, tuvieron esa fuerza para testificar pues de la obra maravillosa del Señor. Bendito sea el Señor para siempre. Y pues viendo
el pueblo, viendo los gobernantes, viendo todo lo que había sucedido, pues vienen y llevan a Pedro y llevan a Juan, los llevan ante el concilio, los reúnen ahí y pues los conminan a que ellos callasen y no testificasen de lo que estaba haciendo Jesús por el Espíritu Santo a través de ellos, bendito el Señor, y pues lo llevan para hacer que ellos no hablasen y callasen la boca, bendito el Señor. Pero estos hombres, sabiendo ya que habían sido revestidos, teniendo esa experiencia de la presencia del Espíritu Santo de Dios en ellos, pues no se amilanaron. No vemos a este Pedro del libro de los Hechos como el Pedro de allá en los últimos momentos del Señor Jesús en su ministerio terrenal, como hombre, cuando estuvo allá en el pretorio, cuando estaba allá en la fogata, aquel Pedro que estaba medroso, aquel Pedro que lo negó 3 veces, bendito el Señor. Pero no, aquí vemos un Pedro ahora lleno del poder del Espíritu, conforme a la promesa que el Señor le había dado, y hombre valiente, bendito el Señor, parándose a testificar. Y cuando los hombres lo llamaron y le dijeron, porque estos hombres habían visto que era notorio el milagro que había sucedido en aquel hombre paralítico, era notorio a todo el pueblo, a todo el mundo, y habían visto que era algo totalmente sobrenatural, era algo totalmente milagroso, y no cabía ninguna duda que era el poder del Espíritu que estaba sobre estos hombres para ser testigos, y aleluya, y instrumentos en las manos del Señor para hacer todas estas cosas, para que, pues, como dice la Escritura, para que el que no crea en la palabra, crea también por las obras. Bendito el Señor. Y pues se pararon Pedro y Juan y anunciaron otra vez, bendito Dios, el nombre del Señor ante esta gente, que los combinaba a que no siguiesen hablando en ese nombre. Aleluya. Y pues reciben también un mensaje del apóstol diciendo pues que era ese nombre que es sobre todo nombre, en el cual los hombres podían ser salvos. Y una vez que los llevan presos y los sueltan, entonces el apóstol Pedro y el apóstol Juan, que los tuvieron en libertad, vinieron a lo suyo, dice, contando todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolos oído, pues dice que alzaron unánime la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste los cielos y la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotina la gente y los pueblos confiesan cosas vanas? Y se reunieron los reyes de la tierra y los principales y se juntaron a uno contra el Señor y contra su Cristo. Hicieron esta oración, siguieron orando, bendito el Señor, por las amenazas que estaban haciendo estos hombres que estaban siendo contrarios a que se manifestase pues la gloria de Dios en aquellos que andaban con hambre y sed de gusto. Y pues dice, oraron y dijeron: ahora, Señor, mira las amenazas de esta gente y conceda a tu siervo que con todo de nuevo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades, señales y prodigios mediante el nombre de tu amado Hijo Jesús, o de tu santo Hijo Jesús. Y cuando dice la palabra que cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregado tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Hubo una, bendito sea el Señor, hubo una plenitud mayor todavía. Una plenitud mayor, una llenura constante del Espíritu Santo. No se quedó nada más allá en el Pentecostés, en ese día, no, sino que cuando pues en la medida en que ellos iban testificando, iban mostrando las maravillas de Dios, haciéndose por manos de ellos milagros, sanidades y maravillas de parte del Señor por el Espíritu Santo, la gente
pues empezó a hacer oposición de manera rotunda, de manera fuerte, bendito Dios, pero sabemos, amados hermanos, que con nosotros pues está el Todopoderoso, el temible, el poderoso, el fuerte, el invencible, bendito el Señor. Y estos hombres se levantaron, oraron, pidieron a Dios un revestimiento una vez más del Espíritu Santo, y así pues el Señor derramó una vez más tanto que les dio evidencia al manifestarse el Señor una vez más en ellos, fortaleciéndole en el hombre interior por su Espíritu, que aquel lugar en donde estaban orando tembló para confirmarle su presencia, para confirmarle la evidencia de su promesa, para confirmarle que el Señor estaba con ellos, como lo dijo allá en Mateo capítulo 28, de que estaría con nosotros, con ellos y con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ahora, amados hermanos, nosotros también tenemos que ir buscando esa plenitud, ir buscando esa llenura, bendito sea el Señor, porque de su plenitud tomamos todo, gracia sobre gracia, y tenemos que ir llenando, tenemos que ir buscándolo, y como decía en el texto principal para comenzar esta disertación, el Señor nos va a fortalecer en el hombre interior por su Espíritu, para que nosotros pues podamos testificar con denuedo, podamos testificar, bendito sea el Señor, con ese poder pues del Espíritu a toda la humanidad. Bendito sea el Señor. Amén. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Entonces el apóstol Pablo pedía oración por eso, para que dice que doblaba sus rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? De quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que fuésemos fortalecidos en el hombre interior por su Espíritu, ¿verdad? ¿Para qué? ¿Para qué, hermano? Para que nosotros conozcamos, bendito el Señor, y seamos llenos, como dice el versículo 19, capítulo 3 de Efesios, de toda la plenitud de Dios, como fueron ellos llenos allá en aquel entonces. Y dice la palabra: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que nosotros pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria en las iglesias en Cristo Jesús por todas las edades. Entonces, ese poder que actuó en aquellos hombres en el día del Pentecostés, unos días después, bendito sea el Señor, cuando tembló el lugar en donde estaban reunidos, para concederles el denuedo, para seguir testificando, para seguir anunciando como testigos de la grandeza y del poder del plan de redención de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Bendito el Señor. Pues ese mismo poder está en nosotros, y tenemos que irlo buscando continuamente, ser lleno de toda plenitud, bendito Dios, porque Él va a hacer cosas muchas mayores, como está escrito, de lo que nosotros pedimos o entendemos, porque es su Espíritu. Es su Espíritu. Nosotros ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, como dice el Pablo a los Corintios, ¿verdad? No, porque es su Espíritu el que está en nosotros. Bendito sea el Señor, le pertenecemos a Él, hemos sido sellados con ese Espíritu como su posesión adquirida. Alabado sea el nombre de Jesús. Y pues no nos pertenecemos, es el Espíritu en nosotros el que va a guiarnos a seguir haciendo la obra como testigos. Alabado sea el nombre de Cristo. Y pues sabemos que Él va a seguir haciendo, amados hermanos. Toca de nosotros, queda en nosotros buscar esa llenura cada día más para testificar de Él, ¿verdad? Y que el mundo pues conozca, aleluya, los que tengan su corazón preparado, bendito el Señor, que el Señor sigue siendo el mismo de ayer, hoy, por los siglos de los siglos, por el Espíritu Santo que nos ha dado. Bendiciones, mis amados, y pues a buscar que Dios nos ayude cada día a ir buscando esa plenitud del Espíritu pues constante.
Amén. Dios me les bendiga, mis amados.